Cristo, y esa porción de Cristo es la que nos va alimentando a todos y cada uno de nosotros. Y mientras estaba Brenda compartiendo, lo que Dios le daba, venía una palabra, y la palabra es una palabra que tengo bien clara para no entrar en eso, y que se llama frustración. La palabra frustración. Parece que nosotros tenemos como todo controlado, todo dominado, como que hacemos una vida, y cuando nos damos cuenta, esa vida ya pasa velozmente. Entonces va a llegar un momento que a todos les llega, que es el momento de la frustración por no haber hecho lo que tenían que hacer. Cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer algo, ya sea en Dios o sea naturalmente. Nosotros fuimos llamados a hacer algo en Dios y fuimos también establecidos para hacer algo natural. Llega el momento en el cual, si no estudiaste, te vas a encontrar con que tu trabajo va a ser un trabajo mediocre y te va a dar un sueldo mediocre y te va a hacer vivir de una jubilación mediocre. Significa que llegas a ser jubilado mediocre, entonces te frustraste en la vida porque tuviste un montón de sueños y nunca lo alcanzaste porque no hiciste lo que tenías que hacer en el momento justo. Entonces, esa palabra es una palabra que la tengo presente, ¿no? Que la tengo bien jugando con el límite de los tiempos. Hay cosas que hay que hacer en este tiempo para no entrar dentro de la frustración, porque si en mi persona yo me descuido, en los próximos años voy a ser una persona frustrada. Entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer en este tiempo. Entonces me venía, cuando Brenda hablaba, ¿no?, de por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Entonces tiene que llegar el momento en el cual nosotros decidamos posiblemente hacer lo que tengamos que hacer, por más que no nos guste, en el ahora, para que no vengan los tiempos de frustración sobre nuestras vidas, ¿no? De repente hay cosas que en este momento quisiera hacer, no puedo hacer por causa de que no pude prepararme en lo que tenía que prepararme. El otro día yo comentaba que fui invitado para ir a Croacia a estar en un congreso para ayudar a los hermanos en Croacia, y resulta ser que sale aproximadamente $2.500 toda la movida, el pasaje, todo lo que tiene que ver con la estadía, vuelos y demás, ¿no? Entonces yo no puedo ir. No es que yo no espere en Dios que Dios puede hacer el milagro de que alguien venga y traiga un dinero, algo salga de un lado, ¿no? Eso puede suceder. Pero lo que yo tengo que hacer es haber estado preparado para ese momento. Entonces, si nosotros, que somos gente profética, que hemos recibido tantos años, tantas palabras proféticas, gentes de naciones, ¿qué sería si Dios te dice mañana, tenés que estar en tal lado? La cuestión es que nosotros vivimos un evangelio muy ficticio,
donde pensábamos que todas las cosas las tenía que hacer Dios y nosotros no teníamos que hacer nada. Nosotros tenemos que dar los pasos. Entonces, tengo que decir no a este viaje por el simple hecho de que no me preparé para este viaje. Hablando financieramente, no me preparé para este viaje. Necesito más tiempo de preparación para poder hacer un viaje de esto, ¿no? Hablábamos con Carmen, viene el año 2025, donde estamos enmarcados en todo lo que va a ser la PET 2025, que va a ser en Miami, Estados Unidos, desde donde se van a hacer los envíos para los países no alcanzados, es decir, ir a colaborar y a llevar el Evangelio de Jesucristo a la gente que no conoce, y no es justamente la gente que no conoce a Dios, no es que vive en el Central Park de New York, sino que son como poblaciones que están en las montañas, que están en los bosques, que están en las periferias, y es ahí donde se va a ir a colaborar, ¿no? Entonces nunca esperemos que haya alguien que nos esté esperando con un hotel 5 estrellas, sino que donde nosotros vamos a tener que ir a sustentarnos. Entonces tenemos la mirada haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero teniendo la mirada en eso. Entonces nos estamos preparando para ese viaje, nos estamos preparando para ese momento. Y si llega ese momento de no tener dinero, de no tener lo que tenemos que tener, hemos hablado una y muchas veces, vamos a vender la camioneta o lo que tengamos en ese momento para ir y hacer lo que tenemos que hacer. Ya nos estamos preparando, no solamente espiritualmente, sino en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no vengan los tiempos de frustración. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, entonces van a venir los años de frustración. Si uno no arregla su vida en este momento, en la actualidad, vienen los años de frustración donde todo se le será difícil, ¿no? Todo se le será difícil. Por eso tenemos que prestar atención a lo que el Espíritu en este tiempo nos está hablando y nos está diciendo. Entonces, una de las cosas que Dios me encomendó en este tiempo es de poder establecer una casa paterna, que es una casa de provisión, que es una casa donde la gente tenga mentalidad de ser sustentador, no una mentalidad de saqueador, donde se saquea a las personas, sino donde las personas entiendan que son personas que sustentan. Entonces, todo ese trabajo se hace a través de poder hablar la verdad. La verdad nos hace libre de nuestras propias verdades, siempre decimos, la verdad trae luz en las zonas donde nosotros todavía reina la oscuridad, donde todavía no podemos ver con claridad. Entonces lo único que se puede hacer es hablar verdad para que venga la luz. Yo puedo sentarte en esa silla y hablarte, no te voy a convencer, porque no estoy para convencer a nadie, sino que el Espíritu es el que convence a través de la palabra que se habla, que es la palabra de verdad. Entonces, necesitamos, yo creo que tener por lo menos claro, tener claridad, tener cosas claras a través de lo que se habla, y no traer falacias, no traer fantasías, sino traer realidades a través de cómo el Espíritu y cómo Cristo trabaja. Entonces, para que esos años de frustración no nos abrace, no nos atrape, hagamos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y hablaba bien la palabra de salir, ¿no? De salir de esas zonas de tibieza. Hay una característica dentro de la gente que asiste acá, es que no puede hacer, parece, varias cosas a la vez. O hace una cosa o hace la otra, porque le termina desgastando aparentemente. O hacer las rosquitas
y no puedes venir al ayuno porque ya hiciste la rosquita ayer. Viniste a la escuelita ayer, entonces no puedes venir a la reunión hoy. Entonces es como que no puede estar enfocado. Entonces, si nosotros hagamos un razonamiento humano, si Dios trabaja de esa manera, dice entonces, bueno, hoy alimenté a esta familia, mañana no lo voy a alimentar ni le voy a dar vida. Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja dándote de fuerza, de vida, de fe todos los días. Entonces nosotros, tratando de entender, porque no le tenemos que devolver absolutamente nada a Dios, no tenemos que hacer las cosas para que Dios vea que hagamos algo, sino que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos para poder entender, para poder entrar dentro del entendimiento, y dentro del entendimiento uno va ascendiendo en el entendimiento, entonces se vuelve más sólido, se vuelve más estable. ¿Cuál es el problema con una persona que un día hace una cosa, al otro día no puede hacer lo otro, al otro día no puede hacer otra cosa y al otro día tampoco puede hacer otra cosa? Es una persona inestable, y Dios no puede confiar en personas inestables. Dios necesita confiar en personas estables. Por supuesto que no se va a abrir el suelo y te va a tragar una mano peluda y te va a llevar al infierno, no es eso lo que va a pasar, pero Dios va a confiar cosas a gente estable, gente confiable, porque Dios busca gente confiable para confiarle responsabilidades de administración de la palabra, de administración de las verdades, de administración de los misterios establecidos en su corazón. ¿Amén? ¿O no amén? Muy bien. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y voy a hacerlo a través del capítulo 3 de el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y vamos a considerar a partir del versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y vamos a considerar algunos versículos. Muy bien. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y bueno, y empieza todo el relato que tiene que ver con la maldición que Dios ejecuta sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra. Pasamos al versículo 21 y me quedo con este versículo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles
y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y él, versículo 7, decía, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, una palabra que siempre compartimos. Entonces tenemos una acción y la acción tiene que ver con la desobediencia del hombre que trae, que conlleva todo lo que tiene que ver con la maldición del pecado sobre la tierra, ¿no? El cual fue resuelto por Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual aquel que confiesa el nombre de Jesucristo con sus labios, reconociendo en su corazón que Jesucristo es su Salvador, se libra de la maldición del pecado, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en este momento de la historia, en este momento nos relata la palabra que tenían una orden o tenían un precepto, tenían una recomendación que no tenían que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Fue seducida la mujer por la serpiente, comió del fruto del árbol, entonces fueron abiertos los ojos. Fueron abiertos los ojos. Cuando son abiertos los ojos, dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, pasa algo importante. Pasa que se dan cuenta lo que habían hecho. Se dieron cuenta lo que había pasado. Se dieron cuenta lo que había sucedido. Se dieron cuenta de que habían metido la pata, de que estaba todo mal. Entonces, para cubrir su desnudez, hicieron delantales, taparrabos, como querramos decirle, con hojas de higuera, tapando su desnudez. Pero más adelante, en el versículo que decíamos, que es el versículo 21, el versículo 21, dice que Dios le dio túnicas de pieles. Es decir, acá hay una situación, el hombre se sintió desnudo, el hombre se sintió que había hecho mal las cosas y para cubrir su desnudez utilizó su manera, su forma. Dijo, es con hojas de higuera, pero Dios dice que le dijo, no es con hojas de higuera, es con túnicas, es con pieles. No tiene nada que ver las pieles, no tiene nada que ver las hojas, sino que es lo que el hombre piensa que traía solución a un problema, algo que al hombre se le ocurre. Es decir, esto lo soluciono con hojas de higuera. Eso es lo que el hombre quiso decir. Esto lo soluciono con hojas de higuera. Dios le dice, no es con hojas de higuera, es con túnicas de animales que vas a cubrir tu desnudez. Esto, entendiendo un poco más espiritualmente hablando, estamos hablando de que el hombre, el ser humano, antepone un pensamiento, antepone una idea, antepone una actitud, antepone una genialidad frente a un problema que tiene que resolver. Es decir, que quiere hacerlo a su manera. Pero Dios le dice, con esta acción, le dice, no es que vos tenés que hacer las cosas como a vos se te ocurre, sino que las cosas se hacen como yo digo que hay que hacerlas. Eso es lo que representa todo esto. No es con hojas, es con túnica. No es tu idea, no es tu pensamiento, no es tu genialidad. Soy yo el que tiene que decirte cómo tienen que ser las cosas. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos conocer su voluntad, necesitamos conocerlo a Él para poder establecer la voluntad y que nosotros hagamos las formas en forma correcta.
Cuando nosotros estamos hablando de que yo estoy haciendo algo que a mí se me ocurre contrapuesto con lo que Dios dice que es, entonces estoy estableciendo lo que es mi propia justicia. Decí conmigo, mi propia justicia. Mi propia justicia. Repetilo de nuevo, mi propia justicia. Entonces, si hay algo que es mi propia justicia, entonces habrá una justicia que es la justicia divina. Cuando yo digo, no, ayer participé de la escuelita dominical, hoy no voy a estar en la reunión porque tengo 5 millones de cosas que hacer, estoy estableciendo mi propia justicia. Cuando yo dije, ya oré toda la semana, hoy no voy a orar, estoy estableciendo mi propia justicia. Cuando yo estoy diciendo, no voy a diezmar, no voy a ofrendar porque tuve que gastar pasajes para venir hasta la reunión, estoy estableciendo mi propia justicia. Cuando yo estoy diciendo, yo necesito más que Dios, yo necesito esta plata más que Dios, estoy estableciendo mi propia justicia. Cuando yo estoy diciendo, a este desgraciado no lo voy a saludar porque me hizo tal cosa o me dijo tal cosa, estoy estableciendo mi propia justicia. En todo momento establecemos nuestras propias justicias. Cuando anteponemos todas aquellas cuestiones que nosotros pensamos, ¿por qué no me voy a llevar del trabajo esta bolsa de Portland si hay gente que roba? Estoy estableciendo mi propia justicia. ¿Por qué no voy a estar enganchado si en la cuadra están todos enganchados? Estoy estableciendo mi propia justicia. Y continuamente estamos estableciendo nuestras propias justicias. Lo único que yo estoy haciendo en esta noche es exponer la palabra. No te estoy diciendo, te estás colgando, no te estás colgando, porque no sé si te estás colgando. Cualquier coincidencia con la realidad es pura. ¿Cómo es la frase esa? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, algo así. Muy bien. Por ejemplo, estar mirando el partido de Boca, yo soy de Boca, pero no estar en la reunión a horario por mirar el partido, o no venir a la reunión por mirar el partido de Boca, estás estableciendo tu propia justicia. No, voy a llegar y media, total, todos llegan y media, estás estableciendo tu propia justicia. Y no le busques la vuelta porque es tu propia justicia, contrapuesta a la justicia de Dios. ¿Amén o no amén? Voy a aprovechar que empezó filosa Brenda para seguir el ámbito del filo. Quiero compartir con ustedes Hechos 13:25. Hechos 13:25. Y dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, el rey David, fue un hombre, dicen las Escrituras, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue alguien que era conforme a su corazón. Vamos a leer 1 Samuel 18:6.
Primera de Samuel 18:6. Dice lo siguiente: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, no le falta más que el reino. Entonces, vos fíjate algo importante. El rey David había matado al filisteo, es decir, a Goliat. Volvían de este triunfo, entonces las mujeres comenzaron a cantar: Saúl hirió a 1,000 y David a sus 10,000. Recordemos que Israel no tenía rey. Recordemos que Israel era un pueblo que estaba regido en sus inicios por patriarcas. Luego vinieron los jueces que regían al pueblo. Luego comenzaron a regir los profetas. Uno de los últimos profetas fue Samuel. Uno de los últimos jueces fue Samuel, quien fue el primer profeta que trabajaba mancomunadamente con el rey. Era un binomio de gobierno donde el profeta escuchaba la voz de Dios, se lo comentaba al rey y el rey ejecutaba. El rey no escuchaba nada de Dios. El que escuchaba de Dios era el profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No es el profeta del Nuevo Pacto. Funciona de otra manera el profeta del Antiguo Pacto. El profeta del Antiguo Pacto se volvía loco si no escuchaba la voz de Dios. Continuamente tenía que escuchar la voz de Dios. El día que no escuchaban la voz de Dios, se enloquecían. No es lo mismo que el profeta del Nuevo Pacto. El profeta del Nuevo Pacto es perceptible en su espíritu y entiende lo que Dios habla a través del espíritu, que en ese momento no funcionaba así en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Vemos el binomio Samuel-Saúl. Saúl andaba buscando asnas que se le habían perdido a su padre, llegó a un lugar, un recinto, y lo ungieron de rey. Ni se imaginaba que iba a ser rey. Y a partir de ese momento comienza el reinado de Saúl, que, llegado a un punto por hacer su propia justicia, su reinado comenzó a decaer. Y llega a este punto en el cual David es ungido rey, pero desde el reinado o desde el momento que fue ungido hasta sentarse en el sillón del rey, por así decir, pasaron 24 años. Fue todo un proceso. Y en medio de este proceso mata a Goliat. Y en medio de este matar a Goliat, resulta ser que las mujeres cantaban: Saúl hirió a 1,000 y David a sus 10,000. Entonces dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que uno de estos días le den el reino? Lo único que falta es que sea rey. Lo único que le falta es que pudiera ser el rey y me saque el reinado y ya está.
Ese era el temor de Saúl. Y fíjense lo que dice después. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David, es decir, que ya empezó a tenerlo de entre ojos. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a David y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Y el 16 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él y salía y entraba delante de ellos. Muy bien. Vemos entonces que comienza un proceso, comienza una temporada en la cual el rey Saúl se vuelve un archienemigo del rey David. Se vuelve un archienemigo, tratando de matarlo. Dice que en un momento le arrojó la lanza, en 2 oportunidades, le arrojó la lanza y dice que se corrió, ¿no? Imagínate como las películas, se corrió y la lanza se clavó en la pared. Hay que clavar una lanza en la pared, ¿no? No sé cómo serían las paredes o cómo serían las lanzas, pero hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucha puntería. Le clavó en la pared. Se corrió y no lo pudo alcanzar. Y quiero destacar algo con respecto a esto que estaba aconteciendo en este momento. Es decir, que arrojó la lanza porque quería matarlo, ¿no? Entonces, saquémoslo a David de escena y ponete vos en el lugar de David. ¿Qué hubieses hecho? No hay cruz, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Sos 100% animal racional. ¿Qué hubieses hecho? Emma, ¿qué hubieses hecho? Vos seguramente agarrás la lanza y... Marcos agarraba la lanza y se la atravesaba acá a Saúl. Esa sería la reacción. Pero había una característica. Yo también hubiese agarrado la lanza y se la clavaba seguramente. Pero soy medio, no soy bueno para, no tengo buena puntería. Siempre practico cuando tiro un papel al cesto de basura y le erro siempre. Alrededor del cesto hay muchos papeles, y eso que no está lejos del cesto le tiro, siempre le erro. Así que seguramente hubiese pasado de largo la lanza, que no sé si lo hubiese sacado de la pared primero, y después no sé si lo hubiese... Mientras quería sacar la lanza, seguramente Saúl ya me cortaba en 50.000 pedazos, pero seguramente que esa sería nuestra reacción de querer sacar la lanza. Y vos decís, no, pero no sería mi reacción. Ah, no sería tu reacción. Bueno, perfecto. Pero ¿cuántas veces reaccionaste de acuerdo a tu justicia propia? ¿Cuántas veces? ¿Qué no voy a hablar mal de este si este habló peste de mí? Eso es lo mismo que te arrojen una lanza y que agarres la lanza y que le lances de nuevo. Y si damos ejemplo, hay muchísimos ejemplos.
Pero tenía una característica distinta a David. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. No era fácil. No era fácil. Yo creo que David fue una persona que era una persona fuera de sus tiempos. Era un adelantado, era un entendido. No era gente normal de esos momentos, era diferente. Pero él, la diferencia que tenía, que dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En una oportunidad tuvo la oportunidad, en otra oportunidad tuvo el momento para matarlo con el cuchillo a Saúl y no lo mató. Inclusive cuando uno de los filisteos mató al rey Saúl, el rey Saúl estaba medio moribundo y venían los filisteos, era una malecita, venían los filisteos, cuando agarraban al rey le hacían la recontrafiesta, agarramos al rey. Entonces, para que no lo agarren vivo al rey, pasó una malecita y le dijo: haceme un favor, estoy muerto, ya estoy muriendo, estoy medio muerto acá. ¿Sabes lo que te pido? Que me empujes sobre mi lanza para que mi propia lanza me mate. Entonces dice que le empujó, le sacó la corona, los brazaletes y se fue contento donde estaba el rey David, que ya estaba tomando posesión del reinado. Y le dijo: ¿quién sos para tocar al ungido del Señor? ¿Quién sos para tocarlo? David sabía que no se podía tocar al ungido porque fue ungido como rey y no podía. Él tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató porque entendía que no podía tocar al ungido del rey. Dice que tomó lo que amalecita le trajo, pero lo terminó matando. ¿Quién sos? ¿Quién te pensás que sos vos para matar al ungido del Señor? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por supuesto que tenía muchísimos errores. Por supuesto que tenía muchísimas otras cosas que si nosotros nos ponemos a estudiar, y los que leen la Biblia lo van a descubrir, que tenía muchos errores. Pero queremos destacar lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo Testamento. Sigue la palabra haciendo referencia a que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, David teniendo este corazón, estaba denotando no su propia justicia, sino tratar de establecer la justicia de Dios. Con sus actitudes estaba tratando de marcar la justicia de Dios. Si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que somos unos justicieros, porque tratamos de establecer nuestra propia justicia, de establecer nuestras propias verdades, de establecer nuestros propios principios, de establecer nuestras propias ideas, de establecer nuestros propios paradigmas. Queremos establecer lo nuestro, pero no es con nuestra justicia, sino que es con la justicia de Dios. Y hay alguien también que nos habla en las Escrituras, que está en San Juan 19,
que recibió un lanzazo. Y es justamente Jesús. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, que no solamente conocemos el caso de este David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, sino que para sacar de ejemplo a David, lo ponemos a Jesús. Jesús tuvo la oportunidad de, si quería en un momento, él era el Hijo de Dios. Podía haber transformado su pecho en un pecho de acero y que la espada, que la lanza rebotara, pero no lo quiso hacer. Entonces, San Juan 19, 31 al 34 ofrece un relato único que ocurrió al final de la crucifixión de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua del costado de Jesús? La crucifixión generalmente causaba la muerte de dos maneras. La primera era un shock hipovolémico. La aceleración prolongada del latido del corazón provocaba este shock. Puede hacer que se acumule líquido en la zona que rodea el corazón. Esto se denomina derrame pericardíaco. La segunda forma en que se produce la muerte durante la crucifixión era por asfixia. Esto significa simplemente que la persona no puede respirar suficientemente, no puede respirar oxígeno para sobrevivir. Las víctimas de la crucifixión generalmente tenían que levantar su peso con las manos o las muñecas que estaban clavadas en el travesaño. Además, empujar hacia arriba con los pies los tobillos que estaban atravesados por otros clavos. A medida que pasaba el tiempo, se acababa la capacidad de impulsarse hacia arriba para respirar y se restringía el flujo de oxígeno. Esta asfixia también puede provocar la acumulación de líquido alrededor del corazón. Es decir, que Jesús o los que estaban crucificados estiraban sus piernas y hacían fuerzas con sus brazos para que pudiera producirse el proceso de respiración. Cuando quebraban las piernas de los crucificados, entonces no podían impulsarse hacia arriba porque tenían quebradas las piernas, entonces automáticamente morían asfixiados. De cualquier modo, el relato de Juan es bastante exacto. Los verdugos romanos vieron que las otras dos víctimas de la crucifixión seguían vivas, le rompieron las piernas para que no se pudieran empujar hacia arriba para respirar, con la que murieron en cuestión de minutos. En el caso de Jesús, vieron que había quedado inconsciente y que probablemente ya estaba muerto. Para confirmarlo, le clavaron una lanza en el costado, probablemente bajo las costillas, que perforó el saco pericárdico, provocando un flujo de sangre y agua. Aunque esta forma de morir fue al final brutal para Jesús, este suceso también tuvo un significado profético. Juan afirma:
en Juan 19, 36 al 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado el hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La primera referencia se refiere probablemente a Éxodo 12, 46. La segunda referencia a Zacarías 12, 10. Ambas se escribieron mucho antes de este acontecimiento. En síntesis, había razones tanto prácticas como proféticas para que la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús en su crucifixión, el costado traspasado, confirmaba su muerte humana al tiempo que se cumplían las profecías que Juan mencionó. Entonces, alguien que recibió esa lanza en el costado, debajo de las costillas. Muchos dicen que su corazón explotó, por eso sale sangre y agua. En otros análisis, alguien que hubiese podido levantarse, alguien que hubiese podido decir, me tienen cansado todo, no muero nada por nadie, siendo que era el Hijo de Dios, siendo que tenía todo, siendo que tenía absolutamente todo, lo dejó todo y fue a morir en la cruz del Calvario para que se establezca su justicia y para que nosotros entendamos que nuestra justicia no sirve absolutamente para nada. Que nuestros razonamientos no sirven absolutamente para nada. Que nuestras posturas no sirven absolutamente para nada. Que lo que nosotros pensamos está de más. Lo que sirve es establecer lo que Él nos va enseñando en este tiempo. Usted puede vivir, posiblemente viva bien, posiblemente viva mal. Eso será un juego de azar. Pero cuando uno conoce al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo, las cosas comienzan a cambiar, las cosas comienzan a ser diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tengo otra mirada, porque tengo otra postura, porque no trato de establecer lo que a mí me parece, sino que trato de establecer lo que a Él le parece. Trato de hacer lo que a Él le parece. Trato de hacer como a Él le parecen las cosas, no como a mí me parece. Entonces, en medio de esta temporalidad, donde estamos insertos en esta nación, donde parece que todo está yendo hacia el abismo, donde la economía está destruida, donde no hay confianza en la política, donde no hay confianza en la seguridad, donde no hay confianza en los jueces, no hay confianza en nada, donde la vida de una persona vale un celular. En este país, que donde parece que está todo deteriorado, se levanta alguien que se llama Jesucristo para decirnos las cosas son totalmente distintas y diferentes. Pero para saberlo tenés que conocerme, porque mientras no me conozcas, todos los días tu vida será una irregularidad. Todos los días tu vida serán altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Pero es tiempo, como decía la palabra, de salir de esa posición tibia, de salir de esa posición cómoda y volvernos a Él, a ver si Él no se va a volver a nosotros. El solo hecho de que nosotros le digamos al Señor, Señor, hacé conmigo lo que tenés que hacer, enséñame lo que tengo que hacer, enséñame porque no la estoy pasando bien, enséñame porque todo lo que estoy haciendo me está saliendo mal, porque todo lo que digo no tiene sentido, enséñame, ayúdame. Y Él te va a ayudar, porque es Él el que trae la fortaleza. Nosotros nos hacemos los superhombres o las supermujeres y pensamos que podemos lidiar con un montón de cosas, pero llega el momento en el cual Dios te saca toda la fuerza, Dios te deja como el ser humano que sos, débil, con un montón de cosas encima, y te dice, a ver si ahora vas a poder hacerlo. No tenés que llegar al punto en el cual estés devastado, en el cual estés deteriorado, en el cual estés tirado en el suelo, sino que seamos inteligentes y tomemos la palabra. Esa palabra es la que nos conecta a Él todo el tiempo. Dice la palabra en Gálatas, andad en el Espíritu. Cuando uno la sufre, la
Cuando uno pasa mal, cuando está desconectado del Espíritu, cuando estamos viviendo nuestra propia justicia, porque si estás viviendo tu propia justicia, estás peleando por tu justicia, estás peleando tus posturas, entonces te desconectás de la fuente de la vida. Cuando te desconectás de la fuente de la vida, un día te querés matar, 2 días querés vivir, 3 días te querés matar, otro día querés vivir, porque sos irregular, porque todavía no dejaste que Cristo sea el centro de tu vida. Porque cuando vayamos delante de la presencia de Dios, este día, 10 de septiembre, va a ser marcado cuando se diga en la eternidad, escuchaste la palabra y no le hiciste caso. Esa era la oportunidad de salir adelante y no saliste adelante. Por eso no tenemos que dejar pasar ninguna palabra. Porque si no hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo en el cual Dios nos indica, nos va a tomar la frustración. Nos va a tomar la frustración. Hay mucha gente que se ha salido de Dios. Y mucha gente vuelve. Esto no es novedad, esto es continuamente así, se va y viene la gente. El problema, ¿sabes cuál es? Es la discontinuidad. El problema es que hay una verdad presente que está rigiendo el ahora. Entonces esa verdad presente va en aumento. Cuando la gente se viene a incorporar, perdió años de entendimiento. Pero dale gracias a Dios en esta noche porque vos sos una persona que está en este lugar y estas palabras no caen en saco roto, sino que son depositadas en tu espíritu. En un momento viene el espíritu y te despierta. En un momento dice que el espíritu de Ciro fue despertado. Ciro, alguien que era un rey pagano, era un rey que tenía prisionero, tenía cautivo a Israel. Sin embargo, dice que un día su espíritu fue despertado y dijo, es necesario que los muros de Jerusalén sean reconstruidos. ¿Qué tenía que ver él con los muros de Jerusalén? ¿Qué tenía que ver él con Israel? Sin embargo, su espíritu fue despertado. Yo oro en esta noche para que tu espíritu sea despertado. Yo oro en esta noche para que en este tiempo tu espíritu sea despertado. No importa lo que sepas o lo que no sepas, lo importante es que tu espíritu sea despertado y que puedas entrar en la corriente de su espíritu, que puedas entrar dentro de lo que él en este tiempo está necesitando que entres. Dejemos de lado todo lo que significa nuestra justicia propia para establecer la justicia que viene de Él. ¿Qué te parece si en esta noche te pones de pie y hacemos una oración?